Hola a todos, sed bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el que conoceremos a algunos de los laboratorios que se expusieron el año pasado en la antigua fábrica de artillería. Se han desarrollado en el marco de programas europeos de cooperación transfronteriza España-Portugal, Interreg Magallanes ICC, impulsado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, un programa destinado a la investigación y experimentación artística y cultural. Mi nombre es Javier y tengo conmigo a las integrantes del laboratorio El Silencio de lo Viejo. Ellas son María y Laura. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Bueno, nos falta una, ¿eh? Es decir, nos falta una compañera, Marta. Ahora hablaremos de ella. Vale. Me gustaría empezar hablando de un poquito de vuestros perfiles, de vuestro recorrido, de cómo habéis llegado hasta el proyecto del Silencio de lo Viejo. ¿Quién quiere? Vale, pues mira, te cuento así brevemente, luego mi compañera seguirá con el suyo más personal y también el punto de conexión, ¿no? Desde donde pronto hemos llegado. Bueno, yo me dedico a las artes escénicas hace unos 24 años aproximadamente. He pasado por el teatro, sobre todo como intérprete, y en los últimos años pues ya también haciendo algunas piezas de dirección, escribiendo y bueno, interesándome también por otro tipo de lenguaje como el audiovisual. Entonces ya llevo bastante tiempo combinando esta labor de las artes escénicas con el trabajo con los viejos y las viejas, con la gente mayor. He impartido talleres en varios lugares, en localidades, durante bastantes años, con un perfil de personas mayores de 60 o 65. Entonces esa mezcla entre, por un lado, las artes escénicas, las artes vivas y el trabajo social, que también es artístico, que estaba haciendo con ellos ya desde hace un tiempo en torno a la formación creativa, pues un poco lo que de pronto me une a mis compañeras, que ahora ya te contarán, que también están relacionadas con esta franja de edad, para juntarnos y empezar a realizar este proyecto El Silencio de los Viejos, donde se une precisamente pues el arte, el proyecto artístico, con también la propia relación vital que tenemos con los viejos y las viejas. Total. ¿No? Creo yo que por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, yo soy Laura Zorrilla, soy maestra de escuela y fotógrafa. Y bueno, como fotógrafa llevo tiempo trabajando, investigando acerca del retrato. Y tengo una madre que actualmente tiene 89 años y que es como el centro de casi de todo mi trabajo, ¿no? Entonces llevo bastante tiempo retratándola y con diferentes proyectos hablando en torno a la vejez de manera fotográfica y también con unos pequeños cortos documentales. Y después también soy maestra de educación de personas adultas, y lo cual me ha hecho acercarme mucho a las mujeres y a los hombres mayores que van a las escuelas y bueno, me han interesado y he hecho también algún proyecto fotográfico con ellos y con ellas y han participado de hecho en El Silencio de los Viejos. Y después hablar de Marta. Sí. Marta Ortega, Marta S. Ortega. Marta S. Ortega. También conocida aquí en Sevilla como Chica Fábrica, porque ella es una artista, bueno, en música y también una artista visual. Formó parte del grupo Nadiuska, que era bastante conocido aquí en Sevilla, y ahora tiene su proyecto personal de Chica Fábrica, en el cual canta, utiliza todo tipo de maquinitas para, que no sé cómo se llaman, ¿sabes? Pero un montón de maquinitas así sonoras y tal, y con lanzando en directo imágenes acordes. Entonces ella también tiene una madre mayor. Y bueno, y un poco el punto, todas estamos interesadas, porque María también tiene su madre mayor. Y un poco nos unió eso, el trabajo cada una independientemente que estábamos haciendo con personas mayores y nuestra historia vital y personal de nuestras madres que eran mayores. Sí, bueno. Sí, porque decimos muchas veces, que también me gustaría decirlo aquí, ¿no? Que es algo que ya tenemos como discurso, ¿no? De que nosotras somos 3 mujeres cuarentonas, con lo bien que nos conservamos y todo, ¿eh? Pero que no somos madres, pero sí tenemos el tema del cuidado hacia nuestras madres, porque sí somos 3 hijas. Entonces, en esta etapa de la vida, a partir de los 40, digamos, que nuestras madres ya tienen una franja de más de 70, 75, todo ese tiempo vital que nosotros compartimos con ellas, pues queríamos que también se convirtiera en un tiempo creativo y que para que fuera más llevadero, porque es algo bastante complejo el tema de cuidar.
y para que se hiciera más llevadero poder a ellas involucrarlas. Bueno, Laura de hecho ya tenía, como ha contado, proyectos donde ya su madre estaba fotografiada y un corto documental que también ya tenía. Yo ese trabajo ya lo conocía, lo había visto porque somos amigas además. Y entonces involucrarnos en un proyecto creativo pues era una manera de nosotras hacer algo artístico juntas, creativo, y al mismo tiempo que ellas estuvieran inmersas y el tiempo de ellas y el nuestro compartido sea de más calidad. Esté inmerso en una actividad artística y creativa que también las sacara un poco de la rutina. Además de comprenderlas más, ¿no? Porque inevitablemente cuando te pones a investigar, Claro. pues surgen preguntas que en la vida normal y diaria, pues Claro. es probable que no... Conoces otras facetas, otras... Sí. Y te unes más y, bueno, en fin, Así bonito. que ese ha sido un punto de arranque como importante. Luego el proyecto ha llegado hacia otros lugares, ¿no? Pero ha sido como un germen muy importante en el proyecto. Antes de entrar en el proyecto, me gustaría que habláramos, para que los que nos escuchen lo entiendan, sobre el concepto del edadismo, que es la exclusión sobre la que hacéis mucho énfasis en vuestro trabajo. Contadnos un poco qué es el edadismo. Pues esa es la pregunta del millón en este proyecto, porque nos hemos encontrado con todo tipo de respuestas, porque de hecho nosotras en el propio proyecto la planteamos digamos, a la persona que viene a verlo, ¿no? Fue un descubrimiento ese concepto, ¿no? Porque descubrir ese concepto también fue un punto central para empezar a investigar, ¿no? Nuestras madres, los cuidados y este tema, ¿no? El edadismo que teóricamente y es realmente la discriminación por temas de edad. Que el otro día también estuvimos mirando con nuestra compañera, que no es solo por edad adulta o edad de viejo, sino también por edad, aunque sean más jóvenes, es una de las causas de discriminación más importantes en la sociedad, ¿no? Que está como por detrás, pues, digamos, del machismo o del racismo, ¿no? Entonces, la dificultad que tienen las personas para ejercer los derechos humanos en su vida, en la sociedad, en la manera de relacionarse con lo urbano, con las emociones, con otras personas, con su sexualidad, con el lenguaje, la utilización del lenguaje, que las coloca en un sitio de pasar a ser inservibles o invisibles, con lo cual son todas aquellas acciones discriminatorias que se ejercen contra las personas por ser, en este caso nosotros, el edadismo de los viejos, por ser mayores de X edades, ya no encajan en determinados lugares, o la vida parece que ya no estuviera hecho para ellos y ellas, y más teniendo en cuenta pues ahora el tema tecnológico, ¿no? Todos los avances tecnológicos que también se han realizado de una manera muy discriminatoria, sobre todo para los viejos, ¿no? Entonces, ese es el derecho a una vida visible y a una vida digna, a una muerte digna, que también hablamos de eso en el proyecto, de estas personas que han pasado de ser gente que nos ha sacado de muchos marrones, digamos, como revoluciones feministas o otros momentos sociales, a ser gente que ahora no es escuchada, ¿no? Es como, bueno, esto ya está pasado, ¿no? Se les esconde, se les discrimina o se les margina con la utilización del lenguaje, con la creación de espacios en las ciudades que no están habilitados para ellos o para ellas. Y bueno, entonces hay como una discriminación muy visible que está en la sociedad, en las calles. Han quitado los bancos de los sitios, ya no se pueden sentar, por ejemplo, desde ese detalle, hasta una discriminación interior e interna, qué lugar pasan a ocupar dentro de los núcleos familiares o en los proyectos artísticos, por ejemplo, o en las carreras artísticas o profesionales. En casi todo. Y además invisible. Y realmente creo que lo ejercemos todos y todas y casi que no nos damos cuenta. Un dato que encontré buscando de la ONU, de un informe de 2021, que dice que 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas, que me parece una proporción brutal. No hay ningún otro tipo de discriminación que tenga esta proporción tan bestia. Y no en los medios no se habla, en las series sacan siempre la imagen de los viejecitos y las viejecitas cascarrabias que pegan con el bastón, siempre la misma imagen, siempre son un meme, ¿no? Que se dice hoy en día prácticamente. Los estereotipos. Completamente. Y los tenemos metidos en sangre, o sea, y respondemos muchas veces a ello. Por eso es tan importante denunciarlo para poder ser conscientes de cómo tratamos y de cómo está estructurada nuestra sociedad con respecto a las personas de más edad, ¿no? Y que se da además en todos los ámbitos. Tengo una frase de María Galeana, la actriz que interpreta a Herminia, cuenta cómo pasó, ¿no? La abuela de la familia,
que dijo estaba no sé si era algo de una actuación de teatro en Tenerife, creo que era, estaban unas jornadas o algo así. El caso es que dijo que cualquier persona mayor no tiene nada que hacer en el cine español y si es mujer, mucho peor. O sea, podemos ir a la rama que queramos. Teníamos en un podcast a pioneras del rock sevillano hablando de la mujer en la música. Se centraba en Sevilla, pero cómo desaparecen completamente. Y son eso, son escondidos, son utilizados solo para hacer la gracieta del viejo o la vieja. Son estereotipos, realmente, y el edadismo además afecta doblemente a las mujeres mayores, por mayor, o sea, por edad y por mujer. Entonces, bueno, pues... Sí, desde eso, desde el lenguaje incluso de nuestros abuelos o los mayores, ¿no? Donde ya se excluye como si todos fuéramos abuelos o todos los mayores tuviéramos nosotros sobre ellos un sentido paternalista, ¿no? Como si yo pensaba Nuestros mayores, ¿no? Las personas de nuestros mayores. Que a lo mejor las personas cuando empezamos este proyecto se pensaban que iban a... O sea, tenían la sensación... Aunque mucha gente salía llorando, como todo el mundo llora después de verlo, porque yo creo que se identifica con su árbol genealógico, le toca el tema, ¿no? Pero tenía la sensación un poco de que mucha gente iba a pensar que íbamos a hacer una cosa como digamos, triste, ¿no? Tierra, triste, de los viejos allí, los qué bien, pobrecitos, que no sé qué, no, sí, los qué buena gente viejos... son, ¿no? Todos, y qué tal, y cuando es verdad que la vejez es una cosa muy individual, no hay una vejez, ¿no? Parece que en la vejez sí hay como un concepto de que es una sola, ¿no? Entonces ahí se mete a mucha gente. La vejez es una etapa de la vida en la que hay un montón de individuos que la habitan, y tal vez ahora, pienso con razón en relación a lo que estás diciendo, que tal vez ahora que esta generación de gente vieja y viejo ha empezado a sentirse inservible, pero ha sido gente que ha liderado muchas revoluciones sociales, es cuando esta gente ha empezado a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y han empezado ellos mismos a generar este movimiento para ellos poder recuperar sus derechos, ¿no? Es más, este es un trabajo, vamos a empezar con lo de la pregunta del edadismo, ya estamos aquí, ya nos vamos por otras películas. No, pero que creo que es muy importante que hablemos de esto, que le pongamos voz y que le pongamos nombre a las cosas. Y el edadismo, discriminación por razón de edad. Porque con suerte, esto tiene que ser una lucha intergeneracional, de jóvenes, de adultos y de mayores. Porque con suerte, los que puedan o los que podamos, llegaremos a mayores y nos ocurrirá lo mismo. Y con la vejez pasa una cosa, que es que nadie ha sido viejo antes. Claro. Quiero decir, todos podemos ponernos en el punto de vista de un niño, de un adolescente, pero de una persona de 80 años no, porque solamente tiene esa experiencia la persona de 80 años. Entonces, cuando lleguemos, si no cambiamos un poco los modelos, los paradigmas y la estructura social, nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces tiene que ser una lucha intergeneracional y todo tomar conciencia de que, bueno, que las personas mayores son útiles, forman parte de nuestra sociedad y merecen el máximo respeto y con todos sus derechos, ¿no? Es muy interesante porque no me había yo parado estas cosas que cuando te las dicen parecen evidentes, pero que es uno de los pocos movimientos sociales así que se me ocurre de lucha de que todo el mundo va a llegar. Lo acabas de decir ahora y uno dice, claro, es evidente, pero si te paras a pensarlo, aunque sea por propio egoísmo, despierta porque te va a llegar y te va a pasar a ti también. Entonces es interesante, ¿no? Sí, y a medida que vas cumpliendo edad, más te das cuenta de, Dios mío. ¿Sabes? Claro, la vejez es un tema que hay que ir preparando. A lo mejor ahora en esta época son las primeras generaciones que se empieza a dar cuenta que esta etapa hay que prepararla desde antes, desde la mediana edad, a lo mejor desde los 60 o 65, cuando hay muchas cosas que empiezan a cambiar y transformarse, ¿no? Entonces, mientras mejor esté preparada, más cómodos estaremos y más digna será la vida. Sobre todo también porque en la época pandémica ha habido escandalosamente... Sí. Ahora después quería yo hablar de... clarísimamente una discriminación hacia los viejos y ha habido muchas cosas terribles y catastróficas que también entiendo que eso ha provocado que ahora se esté hablando mucho más de esto y se esté visualizando mucho más, porque ha sido absolutamente escandaloso en algunos lugares, ¿no? O en muchos lugares. ¿Qué cosa, por concretar, qué elementos creéis que ha mostrado el COVID o que ha forzado que se vean que antes a lo mejor iba a tardar más en llegar a verse? Hombre, el tema de la residencia ha sido clamoroso, ¿no? De cómo se les trata, porque además hablamos en presente. Creo que poco ha cambiado, algo habrá cambiado, pero poco. Yo recuerdo mi madre
cuando era algo más joven, siempre contaba porque tú te haces una idea mental de cómo será esa residencia de cuando seas mayor y casi que te imaginas una especie de hotel. Nada más lejos de la realidad y además creo que independientemente, no conozco la realidad de todas las residencias, ¿no? Pero que independientemente del dinero que cueste. ¿Por qué? Porque las personas que van a una residencia son personas, pues muchas de ellas que ya tienen alguna de sus capacidades, están mermadas y son números. O sea, es capitalismo. No, y creo que es uno de los grandes problemas que tienen las residencias, que las personas que entran son números y todo se habla en términos económicos y con la vejez no se puede. Entonces, cómo se estaba tratando y cómo se trata a las personas en la residencia ha sido clamoroso. Y después con el tema de decidir quién va al hospital, quién Ahí no. además sorprende porque cuando uno va a las redes sociales, que es donde hay más jóvenes, ¿no? Si te vas a Twitter y tal, ves, durante la pandemia veías como que se habían convertido de repente eso en un monstruo capitalista, ellos también, que simplemente pensaban cuánto dinero podía llegar a dar una persona, que dices, espérate un momento, si hace un año estabas defendiendo o luchando, ahora estás diciendo que la vacuna o que o tratar o darle cama, ¿no?, a los jóvenes porque van a producir más en el futuro, y dices, espérate un momento, en que nos estamos convirtiendo aquí de repente. Que somos una sociedad enferma, de verdad que lo pienso sinceramente, estamos enfermos cuando el dinero está por encima de cualquier respeto o incluso la vida humana. Bueno, es que pasa en millones de aspectos. Sí, el tema de la dignidad, ¿no? De la dignidad de que también se habla en el proyecto, ¿no? Y ahora ahondaremos un poquito más en qué parte y todo eso, de vivir como quieran, morir donde quieran. No todo el mundo quiere morir en una residencia y menos con los modelos que se están perpetuando, ¿no? Sino el derecho a tener una vida digna y a una muerte digna. Y luego, por otra parte, quiero hacer también de verdad hincapié en el tema de la tecnología. O sea, durante también la crisis de la pandemia y tal, ha habido todos los trámites, todo esto ha sido muy... A mí me hacía mucha gracia porque a mi madre, por ejemplo, no le gusta levantarse temprano. Entonces los habían puesto a ellos, que eran viejos, los primeros a las 8 de la mañana para que los fuera. Dice, pero ¿por qué no me han puesto a mí a las 11:30? Claro. Pero si yo lo que quiero es ir más tarde. Claro. Entonces era como, bueno, los viejos que madrugan todos, venga, los primeros. Y además, Que no duermen. eso, todo por que no duermen, eso que no duermen, ¿no? Todo por aplicación, no porque me parece maravilloso que exista todos estos avances tecnológicos. De hecho, creo que debemos cogerlos, aprovecharlos, disfrutarlos y trabajarlos, investigar sobre ellos. Pero tiene que haber una analfabetización para que estas personas no se queden absolutamente obsoletas. Claro. Que no vaya por móvil, no es eso, es que haya una especialidad, haya gente que se dedique a ir haciendo unas aplicaciones asequibles. Y si no pueden, porque habrá personas, yo que pienso en mi madre que no ha conseguido que utilizamos el móvil lo tiene de botones, ¿vale? El tema de pantalla no puede. Que habrá personas que, lo que tú dices, que tiene que haber cursos de formación de personas que con una paciencia, con lo que sea, y con la didáctica adecuada y la pedagogía adecuada, le enseña a utilizar pues las tecnologías y la forma. Y la gente que no. Tiene que tener también forma de pedirle al médico, reservar algo, hacer la compra por internet. Sí. Todo lo que hacemos hoy en día desde el móvil. Me voy a pedir una hamburguesa para cenar. De esa persona está sola o que tiene que llamar al médico que le ha dado tiene que tener un recurso más tradicional, digamos, o más, oye, para el que no consiga adaptarse, tiene que tener también recursos, no puede ser. Mira, a mí me surge últimamente una duda, un miedo, una idea, que lo comento mucho con mis amigas, que yo de las tres soy la más mayor, ¿vale? Y no tengo hijos y mis amigas Tampoco. de mi generación tampoco. Entonces yo que lo veo con mi madre, que le resuelvo, pues yo qué sé, desde que le tengo que cambiar las pilas al reloj porque no puede, a cosas algo más complejas, ¿no? O de cosas que me entero. Mamá, vamos a pedir lo del botón. Fíjate, Sí. si no llegase por mí o por mi hermana, no se entera de lo del botón. Que a mí a veces incluso me resulta complicado ese tipo de cosas. Bueno, es que también las aplicaciones estas públicas y tal están también hechas un poco que se hacen difíciles hasta para el público más que se supone. No son fáciles. Pero bueno, todavía estoy en el mundo y tal. Cuando yo sí, con suerte, llego pues a los 70, a los 75 años, yo no tengo hijos, mis amigas tampoco tienen hijos.
¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a mostrar el camino? Y creo que ahí hay un vacío enorme, porque el salto tecnológico va a ser espectacular, ¿sabes? Que, bueno, siempre pasa en todas las generaciones. Entonces, eso, yo como persona de mediana edad, me da pánico. Como un monstruo que no estamos mirando, ¿no? Como no le echamos cuenta y eso... Sí, nos va a Y hay, repercutir en la vida. y hay que encontrar la manera de que la sociedad responda a un amplio número de personas, de ciudadanos y de ciudadanas que estamos ahí. Vamos ahora al proyecto, que nos hemos ido un poco por la teoría, ¿no? Sí, bueno, todo es proyecto, esto también. Claro, al final es para entender al final el silencio de lo viejo, ¿no? Vamos al laboratorio en sí. ¿Cuál es, bueno, de dónde viene la idea del proyecto? ¿Cuando os ponéis en común o hay alguna de vosotros a la que se le ocurre primero? Bueno, pues mira, el otro día precisamente viendo, yo ya conocía, como os digo, el trabajo de Laura, hacía tiempo ya, que somos amigas personales, ya había visto sus cosas y me encantaban. Y yo estaba escribiendo durante la pandemia un documental que se llamó, que fue una ayuda que me dieron y tal, que se llamó, pues mi madre estuvo muy enferma de COVID y escribí un documental escénico transcrito al andaluz, que se llamaba, esta idea la he rescatado hoy, que me he acordado, la COVID-19, ¿no? Y ahí ya apareció como en una de las escenas, como ese título, ¿no? De no sé cuánto, el silencio de lo viejo. Entonces era algo inconsciente que había habido ahí una frase. Entonces, con ese tema de la vejez, ¿no? y de la enfermedad que había tenido mi madre. Y la situación tan escandalosa que habíamos vivido, ¿no? Entonces, a partir de ahí vi las convocatorias del Interreg y entonces me saltó la cosa, ¿no? De decir, uy, silencio de una idea y base, ¿no? Como una base de hablar sobre la vejez, ¿no? De hablar sobre la vejez con el tema este de la discriminación, ¿no? Del edadismo. Entonces, pues, había como un primer boceto de idea y me puse en contacto con Laura. Y que yo, como os digo, ya conocía el trabajo que ella tenía con el tema de fotografía, con su madre y de vídeo. Y digo, bueno, creo que es ideal el trabajo que ella ya tiene hecho con este germen que hay aquí para empezar a generar algo. Y ya hablando nosotras, pues buscando espacios sonoros y para sonorizar un poco ese silencio, pues Laura me propone Marta, que yo también la conocía, un poco menos, pero también la conocía. Y para trabajar... Por eso, porque yo también conocía su realidad con su madre y, y que le interesaba mucho el claro, de toda la parte también tecnológica, de controlar, como ya también es video DJ y artista, ¿no? Audiovisual, pues controlar pues ciertos aspectos también para que este proyecto estuviera en los medios contemporáneos, fuera traducido a la contemporaneidad, no quedara ahí en una cosa... Y entonces pues empezamos a trabajar directamente, ¿no? Sí. Así, ¿no? Me pareció una idea, digo, me encanta, porque claro, cuando ya te juntas con... Tú estabas hablando de una cosa, ella estaba hablando con sus recursos de otra, ¿no? Y después cuando te sumas, la sinergia es maravillosa, entonces como perfecto, porque es exponencial y se te abre la mente, conoces más cosas, más realidad y bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Que ha crecido y se ha creado una cosa muy bonita entre las tres. ¿Y cómo comenzáis a trabajar? Bueno, pues se presenta el dossier, yo de eso, como te digo, hablo con Laura, teníamos material fotográfico de ella, hablamos con Marta, nos dice que sí, todas que sí, audiovisual y fotográfico, y entonces diseñamos el dossier, le agregamos todas estas primeras propuestas de como para ver la esencia, ¿no? Sí, se plantea como una investigación que queremos investigarlo y nos lo conceden, y de pronto nos dicen, pues y con sí. eso dijimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Vale, pues venga, vamos. ¿Tú conoces a alguien, no? Era todo como, hola. Pasado. Y entonces, pues sí, porque es verdad que muchas veces dice, bueno, lo de los viejos igual no. Pero sí, pues de pronto eso, seleccionan el proyecto y nosotros, pues nada, pues el momento. Entonces se parte de esa base, de esa esencia que ya teníamos y a partir de ahí pues empieza a caminar y a día de hoy está vivo, o sea que está en construcción, ahora vamos a ir ahí viéndolo. Vale. Y el proyecto se desarrolla, bueno, el espacio que os ofrecen es el de la fábrica de artillería, un espacio también, un espacio viejo, ¿no? Total. ¿Qué os transmitió ese espacio? ¿Cómo casaba el proyecto ahí en ese...? Hombre, al principio alucinas, porque es como un sueño, ¿no? Como artista decís, ostras, ¿no? Tú entras allí, es sobrecogedor, porque el espacio es una cosa maravillosa. Y por otro lado da mucho miedo, porque eso es muy grande, ¿sabes? Y tú dices, madre mía, ¿lo voy a poder llenar? ¿No lo voy a poder llenar? O sea, son tantas posibilidades, el espacio tiene tanta presencia,
al principio da mucho respeto, Sí. ¿no? De, ostras, ¿qué vamos a hacer que case bien con esto? Que el espacio no se lo coma o que, bueno, no se quede una cosa súper minúscula, ¿no? Entonces estaba ahí la idea. Nuestra idea era también ir de residencia allí, ¿no? Sí, Y sí, de sí. trabajar allí, pero Sí, bueno, esa idea era como para la el energía. sueño, ¿no? Que teníamos como de poder producir más dentro de la propia fábrica. Entonces ha habido parte que se ha producido allí, digamos, imágenes que se han grabado allí, cosas que se han ensayado allí, pero hay otra parte que Pero ha sido poca. inviable, Sí. porque cuando ya nosotras entramos ya nos vimos la necesidad de en el estudio de Laura poder tener que empezar a trabajar, porque si no, no había tiempo suficiente Claro. para luego. Entonces ha habido como primero un acercamiento al espacio desde lejos, digamos, observándolo desde lejos, cosa que nos causaba impresión por un lado, por otra parte maravillada. Luego hubo que seleccionar qué lugar, que cambiamos de lugar, acabamos en la Fundación Mayor, nos arriesgamos, dijimos, vamos a la Mayor por el tema de la iluminación también. La zona, de hecho, más vieja de la Sí, nave. sí. Y ese espacio también tiene una cosa, que es como la propia... También nos encontramos con un tema muy curioso, que era, madre mía, esto es inaccesible para los viejos, es decir, como vengan aquí, Claro. entre que Bueno, se caen... es que era terrible. Sí. Y después también que las condiciones, o sea, no hay un baño, Claro. estaba sucio, a ver, la realidad sí, después sí. nos resultaba muy complicado entrar así de manera, entonces no era cómodo y para llevarte a gente mayor Claro. era complicado en los suelos Sí, sí, y la complejo. incomodidad. El espacio ha tenido como esas dos vertientes. Luego nos ha ofrecido toda su belleza, ¿no? Y nos creo que quedó todo bastante casado en ese Empacado. espacio. Pero también ha tenido como ese duelo, esa energía de tal. Y yo creo que también tiene que ver con la memoria que estuvimos el otro día en la jornada también de nudo, tal, de la energía, propia energía que tiene ese espacio. Ese espacio es una fábrica de bombas, vamos, digamos, ¿no? Entonces ya en sí hay una memoria que se hablaba en la jornada, una memoria y una energía que tendrá que estar ahí, que claro, tú entras y todo ese pasado existe ahí. Sí, claro. Entonces ahora hay muchos proyectos artísticos que se están desarrollando que espero que generen un presente de memoria que vayan moviendo un poquito esa energía que hay ahí, ¿no? Que es poderosa, que por un lado te abraza y por otro lado te da hasta miedo, ¿no? Pero bueno, al final sí se utilizó la Fundación Mayor y parte del pasillo que hay en la derecha, que la exposición se dividió en 3 partes, ahora cuando quieras te lo contamos. Y la verdad que generamos bastante material, tanto que cuando llegamos y ya empezamos en residencia allí, hubo un momento que sí, fuimos con la gente del centro. Del Centro de Personas Adultas Manolo Reyes, Eso es, que quede que sí, claro, que en tú lo el sabes, Cerro ¿no? del Águila. Eso, estuvimos allí compartiendo meriendas, charlas, grabando secuencias, con otras personas también, ¿no? Con las performances que hicieron la pieza, luego de Viejas Libres también ensayamos, nosotras mismas. Y ya cuando había mucho material, pues fuimos dejando que el espacio se abriera para nosotras ir, digamos, ubicando la información en cada lugar, ¿no? Probando aquí, costó, Sí, hasta sí, que, sí. o sea, que le dimos muchas vueltas, y fue eso, un diálogo entre lo que habíamos generado y el espacio en sí. Es muy interesante como todos los proyectos que han ido pasando por aquí tienen esa especie de lucha, vamos a llamarlo, ¿no? Entre lo que ellos quieren mostrar y lo que el propio edificio como que dice, no, yo aquí también tengo que decir, ¿no? Cierto. Vale, vamos ahora al propio día de la muestra. ¿Qué es lo que el público, qué se le proponía a los asistentes, a los que iban allí? Venga, dale. Pues mira, nosotras sí, Las resumo tres, y sí. Laura de Siga, que por cierto fue muy bueno el día de la muestra porque se llenó de viejos y de viejas, muchos amigos artistas también, pero era un público que creo que no suele ir a estos espacios, ¿no? Y ese era el objetivo también. Entonces, bueno, nosotros creamos una instalación que tenía 3 partes básicamente, ¿no? Para que la gente se haga una idea. En Fundición Mayor, perdón, y en el pasillo de la derecha era como el espacio silencio, donde había unas imágenes que habíamos estado grabando, el espacio acción, donde se desarrollaban las diferentes instalaciones de 27 monitores, televisores de los años 80, ¿no? Y también había un espacio salón, una instalación donde se desarrollaba una pieza, ¿vale? Y otro espacio donde había también la entrevista al pintor Ignacio Tobar, que ese espacio se ha acabado de desarrollar en Pompidou, es decir, se quedó como un poco a media. Entonces era el segundo espacio, que era la Fundación Mayor, donde la gente podía ir pasando por todos estos espacios audiovisuales. También estaba el corto documental Saudade, que grabamos en la Ría Formosa, en Portugal, con Catarina Serra y Rosa María, su mamá.
Y ahí podían visualizar todo este trabajo y además ver la pieza que se hacía en 2 pases, ¿no? 2 pases o 3 hacíamos Sí. de 15 minutos. Y luego en el pasillo teníamos el espacio intimidad, que es donde estaba el corto documental Toda una vida, de la mamá de Laura de Salud. El testimonio, entrevista a mi madre, que se llama Rosario, y el espacio sonoro en una de las pequeñas habitaciones, que fue el trabajo que hizo Marta con su madre, que tuvo más que ver con el sonido. Entonces eso es básico, Sí, ¿no? sí, sí. Lo que el público... Entonces la gente cuando entraba al principio pues había presencias de personas mayores, de viejos y de viejas que te miran. Que te miran y con las que te encuentras, que a veces la mirada directa es Fotografías, incómoda. ¿no? Había fotografías y también una proyección muy grande de miradas en primer plano, pero que era vídeo grabado a cámara lenta, ¿vale? Porque los viejos y las viejas van lentos, su tiempo es mucho más lento, entonces como la incomodidad de te estoy mirando cara a cara y además con esta lentitud. ¿Sabes? Y era, bueno, a mí me parecía, además proyectado sobre la pared, que está vieja, o sea, las texturas que se creaban con la ropa, las caras y tal, la verdad que el resultado estábamos Era potente, ¿no? sí, era súper bonito. Y después, como ha dicho María, ¿no? Ibas pasando por había diferentes propuestas de instalación, de lo que habíamos grabado dentro de artillería, el pastillero de Lola, que era otra. ¿no? Entonces, y estaban con televisiones antiguas analógicas. Eso ha sido un Eso trabajo lo vi que ha en el hecho vídeo. Marta. Que el espacio estaba lleno de televisores. Sí, que ha hecho. Porque, claro, esas teles, además, lo curioso es que las iban a tirar. ¿No? Como lo viejo. Sí. No sirve, está obsoleto y lo vamos a tirar. Entonces, las recuperamos y pues, hemos conseguido meter imágenes actuales, digitales. Vamos, la ha conseguido Marta, ¿sabes? En un aparato ya obsoleto, analógico y que funciona. Tratando un poco también el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Sí, Está relacionado al final todo. Porque había también objetos, o sea, estaban los televisores por un lado, había un pequeño ROMI, la palabra es ROMI, ¿vale? O sea, en el pastillero de Lola, que era otra instalación pequeñita con tele y el ROMI, había una silla de ruedas también, pero había ciertos, ese es más figurativo, ¿no? Y luego el propio espacio salón, donde se desarrollaba la pieza, que también había un sillón rojo de Sky, Viejo, el típico sillón de Sky que en de verano toda la decía, vida. Este ya que, por Dios, qué calor, pues ese estaba allí. El mueblecito típico del salón, ¿no? Sí. O sea, ciertos objetos unidos a toda la tecnología que generaban como un imaginario de objetos viejos, de gente vieja, pero claro, con imágenes absolutamente de ahora, ¿no? De hecho, por hacer un inciso a lo que Laura ha comentado de las imágenes grandes, eso venía como de... Nosotras, ¿te acuerdas que estuvimos hablando como de muchas acciones que hacían los viejos, o que se hacían antes, mirar la puerta de la calle en verano, comer pipa, pasar la vida, o acciones que se han ido perdiendo? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros traducir esas acciones ahora, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos en artillería o en el estudio a grabar esta acción, ¿cómo la traducimos? Entonces, se ha traducido pues de esas maneras, ¿no? Tan nuevas. Sí, y después el que comentaba María, donde está la entrevista al pintor Ignacio Tobar, que había ahí una mesa con encuestas para que hiciera la gente adulta y también para niños, que se hicieron en colegios y también se pasaron y tal. Eso lo teníamos pensado como un lugar en el de que la gente pudiera estar, sentarse y se creara un lugar de debate, de conocerse, que es una de las de los grandes reclamos de los mayores, o sea, de las personas mayores, que es que quieren amigos. O sea, quieren conocer gente nueva, porque la vida poco a poco te va alejando, tienes tu familia, no sé qué, y luego volver a hacer amistades es complicado. Claro. Entonces queríamos ahí generar ese espacio. Y bueno, eso es verdad, se ha pasado más en el Pompidou que lo que ocurrió que allí, ¿no? Sí. Se quedó un poquito eso, bueno. Normal, es que un trabajo en proceso, el silencio, ¿no? Que Se quedó como propuesta, ¿no? Por ahí. Sí, como propuesta, y realmente fuimos honestas en ese sentido, lo que diera tiempo ahí, porque trabajamos mucho y largo y duro, ¿eh? ¿Eso era en el espacio acción, digamos, o era...? Dentro del espacio de acción había un tránsito hacia el espacio intimidad, que era el área de descanso, ¿no? Que lo comentaba Laura. Y estaba chulo, vamos, de hecho se sentaba gente y tal, pero me hubiera gustado ahí que hubiera habido más ambiente. Ahora creció en el Pompidou ese espacio, o sea, claro, porque todo es un trabajo, un proceso, este trabajo está haciéndose, ¿no? Continuamente. Entonces, bueno, pues ese era un paso hacia el lugar de intimidad, porque era intenso, ¿no? Todo, para luego meterte a ver los cortos documentales
que son profundos. Claro, ¿cómo son los cortos que se exponían ahí en la zona de intimidad? Pues estaba el de Toda una vida, que es una entrevista que le hago a mi madre preguntándole acerca de su vida, ¿no? Cuando ya por lo menos en el caso de mi madre, su vida es muy monótona, siempre hace lo mismo. Y está su vida en ese momento, ¿no? No el pasado, sino el día a día, ¿no? En su día a día. Ajá. Entonces yo le pregunto, habla un poco de su juventud, de cómo era, de tal y cual, pero ella se centra sobre todo en el concepto de ella que entiende por vejez, que es ser viejo. Pues como no sabemos qué es ser viejo, porque no lo somos todavía, pues qué es ser viejo. Entonces cuenta su día a día y cuenta cuál es su idea de vejez. Que pues muchas personas que lo vean de cierta edad pues se sentirán identificadas con eso. Y otras pues a lo mejor no. Emotivo, es un corto emotivo que va directo al corazón, divertido. Mi madre la verdad que es súper divertida y muy bien, vamos, dura en torno a unos 7 minutos, tiene música de Marta, de Chica Fábrica, y luego pasábamos al de la mamá de María, Rosario, que bueno, el de mi madre es en interior y el suyo es en exterior. Son como 10 años de diferencia de edad, entonces como era, y desde la mayor, que Salud es la mayor, hacia atrás, ¿no? Son 10 años de diferencia, entonces le hacemos una entrevista en el exterior, que grabamos en Osuna. También estuvo con nosotros Manuel Chanela, que también ha colaborado en el proyecto. Y entonces hicimos una entrevista a mi madre, que la tuvieron que quitar del colegio muy pronto, pues en la Universidad de Osuna, que es una de las más antiguas de España, ¿no? Después de la de Salamanca, como sitio, ¿no? Como para ella como especial, ¿no? Porque no había podido tener acceso a eso, ¿no? Y entonces es una entrevista personal también, pero ahí ya se ve el cambio en 10 años, bueno, aparte que son personas distintas, pero se ve un poco el cambio tanto en el estilo, porque hemos grabado en exterior, han pasado 10 años de sus experiencias, ¿no? Entonces se va viendo el cambio generacional. Y ese sería como el segundo. Y el primero, como hemos dicho, que estaba en el espacio de acción, era el que rodamos en la Ría Formosa, que también al ser Interreg teníamos amigas allí en Portugal y fue la oportunidad de en un espacio natural tener la suerte de ir y que Catarina y Rosa María, que son madre e hija, Catarina ya está rozando 60, digamos. Sí. Y Rosa María ya a los 80 y claro, a raíz de la pandemia se han ido a vivir juntas. Entonces están viviendo en el campo, en un sitio privilegiado, entre Cacela, Vela y Tavira. Pero claro, en esa complejidad de vivir las dos a todas horas juntas con esas edades. Entonces ahí pues tuvimos varios días de disfrute, además, porque fue maravilloso. Total. Y bueno, acabamos bailando camarón y ¿cómo se llama? La Roberta Bandini. O sea, que todo era, no os creáis que esto todo el mundo llora, pero que nosotros lo hemos pasado muy bien y desde luego las realidades de cada persona... Son diferentes, ¿no? Y cada una pues te va contando pues su experiencia. Y también en el espacio, si quieres hablar de eso luego, se generaba en la acción, se generaba la pieza performática. Que eso fue una experiencia que se hizo se abrió una convocatoria y se vinieron como 6 mujeres mayores de 65. ¿Eso en qué momento del trabajo? Pues había 2 momentos espontáneos en las que... No, pero digo vosotros en el proceso de trabajo. Sí, es que se nos ha olvidado el espacio de Marta del audio. Ah, sí, ¿no? Vale, que se decía cortos audiovisuales. Bueno, el tercer espacio de Madre era espacio sonoro, ¿no? Espacio sonoro. Que por eso lo hemos comentado antes, ¿no? Que era un espacio, después de los 2 cortos documentales, que en vez de ser audiovisual, se reproducía una pieza sonora, porque la madre de Marta le daba no quería para nada salir en la cámara. Yeah. Entonces... Porque ella no es vieja. Porque ella no quiere estar... Que es también otra realidad. Sí. ¿Sabes? Ella no quiere estar asociada con la palabra de vieja, porque y tiene edad, no vamos a decir cuánta, pero tiene 70 ¿vale? Pero ella no es vieja. Bueno, tú la ves y alucinas, ¿no? Porque es súper moderna, tu madre también es muy, muy moderna, pero entonces no, la idea primero era hacerle también una entrevista y grabarla y no sé qué. No ha habido manera, entonces pues la manera de que también estuviera allí la Matrix estuviera allí pues era con el arte de Marta. ¿Y lo del tema de la performance? Lo del tema de la performance, que más bien le hemos llamado pieza, ¿no? Más pues, no, por un lenguaje, porque veniendo de las artes escénicas vivas, que esto pues, que lo podríamos debatir aquí en otros programas, si queréis.
Pues la pieza, yo creo que desde el principio estaba la cosa de que íbamos a meter una acción viva. También yo vengo de las artes escénicas, entonces, yo qué sé, había como ganas por parte de todas. Y entonces hicimos una convocatoria. Y a esa convocatoria pues se sumaron alguna gente que conocíamos, otras que no. Entonces ahí se hizo una residencia en Calatrava de 10 días y se trabajó como con dos líneas de investigación. Por un lado estaba el libro de Ana Freixa de Llovieja, que también no hemos hablado de eso, que es un pilar en este trabajo, ¿no? Ese libro que además recomendamos a todo el mundo. Se trabajaba en torno a todo toda la reflexión que hay en este libro, de la vida digna, de las reivindicaciones, de los derechos en la etapa de la vida, y también un poco la esencia del camino del artista, que es como un libro de Julia Cameron, que es como buscar el artista que todos llevan dentro, ¿no? Esa sombra, pero que nunca por cosas de la vida han hecho. Entonces, con esas dos premisas, digamos, se empiezan a generar unos ensayos que a través del cuerpo, de lo físico, del trabajo con las técnicas del Katsugen o de la relajación, de la conexión con uno, pues se empiezan a generar unos discursos, unos textos que vienen de ellas mismas y que luego se autoficcionan, digamos, ¿no? Entonces se genera una pieza de 15 minutos, muy bonita, con una pequeña coreografía, y donde acaba, como no podía ser, que teníamos que llevar una pancarta que nos pintaron también nuestra amiga portuguesa Marisa Bento, que pone viejas libres, y acaba como algo también un poco punk, reivindicativo. Reivindicativo, porque era un poco también la artillería. A mucha gente le lleva cosas de estas como hiper tal, pero a mí me llevaba mucho al puncarreo en ese sentido de a lo grunge, que estaba pintado con unas letras muy bonitas y que ellas acababan con ese grito de bueno, vámonos a la calle, ¿no? Viejas libres. ¿Cómo perciben? Porque claro, aquí estamos hablando nosotros de viejos, los que hacen los programas de, yo qué sé, de Juan y Medio, lo que sea, no tienen 80 años, los que hacen los guiones de las series no tienen 80 años, entonces nadie, o al menos los que no hemos trabajado con ellos, en verdad no les hemos preguntado, ¿cómo notan ellos? ¿Están ellos enfadados? ¿Están tristes? ¿Aceptan ese papel un poco monótono, como tú decías? ¿Querrían que la situación cambiara? ¿Cómo ven ellos y ellas su rol de viejos y de viejas en la sociedad? Hombre, yo creo que muchos de ellos se lo han preguntado en el propio proyecto, pero claro, no hay un viejo, o sea, no hay una cosa para todo, es individual, obviamente. Entonces, muchas veces el proyecto ha servido, incluso hay partes del texto de la pieza que dice, pero si yo no soy vieja, yo ¿por qué estás eso iba a decir, es que muchos ni se piensan que son viejos, ¿sabes? Que de hecho, como muchos después también, que también pasa en todos los aspectos, ¿no? Ve la discriminación en el otro lado, ¿no? ¿Cómo te la haces tú? No, a mí no. Pero, y a lo largo de, durante el trabajo, es como, uy, a mí también, ¿no? Y es como, no, esto no puede ser así. Entonces, claro, es que como en todos los movimientos, igual que en el feminismo, si tú empiezas a investigar, a indagar, a estudiarlo, a vivirlo en la calle, pues tú empiezas a darte cuenta de lo que te está pasando, ¿no? De que te estás discriminando, se te quita como... Entonces, no hemos dicho que nosotros tuvimos una primera presentación en Santa Clara del proyecto, que tuvimos la suerte que Ana Freixa vino, que a Laura se le ocurrió la idea maravillosa de esta mujer, la llamamos, nos dijo sorprendentemente que sí. Generoso, porque no me conocía, no nos conocía ninguna, y dijo, sí, yo voy, le gustó el proyecto, le presentamos el dossier y vino a presentar su libro y a debatir. Y a debatir. Entonces ella sí que es verdad que abrió la puerta, digamos, esto que está diciendo. Es decir, vamos a ver, yo sí he ubicado las discriminaciones y las puedo ir nombrando, ¿vale? Como hemos hablado los diferentes temas, ¿no? El tema emocional, el tema sexual, el tema de los cuidados, de las relaciones, los nietos, la muerte, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cuando los viejos y las viejas reciben todo esto, algunos pues empiezan a tomar conciencia, otros no, unos se enfadan, otros no. De todas maneras, nosotras la intención que teníamos era poner los medios para que la voz de ellos fuera la que... O sea, ahora estamos haciendo como una memoria de lo que ellos han dicho. No me gustaría corromper mucho el discurso de ellos, porque igual esta es nuestra impresión de lo que ha pasado. Es importante que el trabajo sobre todo era darles, bueno, el silencio del viejo, no darles voz, que ellos contaran eso que os estoy preguntando yo ahora, ¿no? Sí, y de reflexionar juntos, ¿no? Igual el podcast habría sido mejor si hubiéramos tenido unos cuantos viejos aquí. Pues sí, pues hubiera sido, la verdad que... no se nos ha ocurrido, pero no se nos ha ocurrido, pero sí. Porque es verdad que nosotras mismas hemos investigado en este concepto, nosotras mismas hemos preguntado, nosotras no venimos a dar ninguna moralejilla de nada. Ni a enseñar, al contrario. Al contrario, es por el medio, digamos, bueno, vamos a grabar y vamos a grabar de esta manera, o vamos a hacer una pieza y se va a ir generando por aquí, o vamos a hacer este sonido, este tema sonoro, pero ellos son los que hacen la narrativa, entonces contarlo incluso ahora
es como imperfecto porque Claro. no está acabado, no... Y hay muchas voces Ujú. y cada uno tiene su percepción. Y nosotros desde fuera, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vemos que claramente hay De hecho, cuando hemos estado en los talleres en discriminación. Pompidou, había gente que venían la gente de Sevilla que ya había hecho el taller o que ya había pasado por el proceso del silencio y estaba como, digamos, le decíamos, ya estáis en la secta, ¿no? Y vosotros ya sois de la secta, venga, para. Ya llegan diciendo yo, pero viejo, a mí no me gusta la palabra viejo. Eso lo han dicho hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Viejo no, yo soy mayor. Ujú. Pero yo no soy viejo. Y después de estar un rato charlando, planteando preguntas o dinámicas o tal, pues, soy viejo. Bueno, es que era, y digo, no me lo puedo creer. O sea, es como cuando te apropias, ¿no? De una palabra que es despectiva que utilizan los demás, como ha pasado en otros movimientos, me la apropio y Me enorgullezco de ella, Me sí, sí. enorgullezco, lo llevo como bandera. Sí, soy viejo. ¿Y qué? Y la gente que fue el día de la muestra, había de todas las edades, sobre todo eran viejos y viejas, también había jóvenes. Hubo de todo, desde niños, Sí. gente joven, adolescente, tal vez, pero Menos. bueno, menos. Pero muchos niños que además era muy divertido, como además interactuaban con las teles porque estaban en el suelo, entonces era divertido, mucho viejo, mucha vieja. El primer día vinieron muchísimos viejos. De O sea, hecho, nosotros teníamos muchas sillas que las teníamos puestas concienciadamente Claro, bonitas, pues delante de a lo mejor de una proyección o en el espacio Se de tienen que descanso. Para poder sentarse, claro. Claro, obviamente eso, había que sentarse, no podían estar ahí. Entonces el primer día vinieron todos los viejos, nuestras madres incluidas, que parecían allí las faraonas. Total. Y entonces allí se Silla, generó, silla, bueno, se claro. generó un Bueno. caos, que eso fue, yo decía, esta gente, digo, para la silla otra vez hay que quitarla, pues si parece que hemos creado, yo sé qué ha pasado aquí. Sí, era tremendo. Tremendo esa Era cosa de pues yo me tremendo. voy a la silla, me la voy a llevar para allá y ahora para acá. Entonces ya había un jaleo y una convivencia de gente que se juntó allí. Eso fue el primer día Sí, sobre todo. Y también con los niños, que el espacio este que te decimos de tránsito, también había como una idea intergeneracional que fue subconsciente. Y el segundo día creo que sí, ya que vinieron también más amigos artistas también. Sí. Muchos venían con sus madres, con sus padres, que eso es súper bonito, de, ay, pues voy a ir con mi madre, Claro. que es una cosa que, bueno, que hay gente que lo hace, pero que a lo mejor no es de lo más habitual, ¿no? Te va, pues vamos a ver esto, mamá, que es algo artístico, ¿no? Y habla sobre tu franja de edad. Y muy chulos, la verdad que se crearon una... Sí, se Y el crearon feedback que redes. recibimos, muy bonito, muy guay. No, la verdad es que es una propuesta muy bonita. Me quedo con, que de nuevo, parece son cosas que damos por esto, pero el tema de llenar el sitio de sillas y que ellos lleguen y digan, hombre, han pensado en que yo no voy a estar aquí 4 horas de pie, sino que tengo para sentarme y ahora la cojo, me la llevo allí, me la llevo allí. Sí. Y son cosas que no pensamos. Tú llegas a un museo, a una exposición, y te pateas allí todo, no sé cuánto, hay Y no un te- banco cada no sé cuánto. Y no te paras a pensar mucho en, oye, si yo traigo aquí a mi madre, a mi abuela, no aguanta los 10 minutos, me dice, Claro. vámonos de aquí, pues no Incluso con aguanta. el diseño de las luces, que ahí nos ayudó mucho Jorge Dubarri, ¿no? O sea, íbamos andando, nosotros que tenemos la experiencia de la gente mayor, digo, no, la luz les deslumbra, tienen que ver el suelo, porque el Claro. suelo es irregular. Claro. Entonces, y ellos van todo el rato mirando al suelo para no caerse, entonces tenía que no deslumbrar, que quedara bonito, que iluminara, o sea, que iluminara, complejito, ¿eh? o sea, fue complejo porque lo que había era lo que había, ¿no? Y el espacio es el que es, pero tenía que ser accesible a otras personas. a otro Que, tipo de claro, que darnos personas. cuenta que el imaginario que estamos diciendo de viejo había de todo, desde gente con dolores de pierna, de bastones, hasta viejos, viejas, que para nada es Que esa saben imagen, ¿eh? andar todos los días. Sí, vamos, que están mejor que tú que yo. Las mujeres, por ejemplo, de la pieza, que eso que van desde 65 hasta, no sé, la mayor tiene 78 o algo así, bueno, hemos tenido horas de ensayo Vamos. con ellas y han estado en Pompidou con nosotras y bueno, igual son de otra generación o han habitado otro tipo de vejez, con lo cual vamos viendo como las diferencias, ¿no? Qué diferencia entre unos y otros. Pasas por una habitación, ves una experiencia, otra, ¿no? Y te das cuenta de la variedad y de la complejidad de esta franja de edad que
lo miramos de una manera reduccionista, ¿no? Totalmente, En el- totalmente. Paternalista, ¿no? Y te Sí, has también. hecho algo de Canal Sur antes o algo, ¿no? Así como el tratamiento, no sé yo. Ah, bueno, sobre el programa de Juan y Medio, De lo he Juan y mencionado por Medio. ahí, porque Mira, es yo lo esto lo único. quiero decir en las ondas, es que mi madre, quiero darte mensaje por ella, no quiere novio, pero le gustaría amigo. Y ella dice que porque hay un programa en la televisión andaluza que lo único que hace es buscar a la gente vieja para novio o novia, cuando la gente en esa edad a lo mejor no tiene ganas ni deseo de tener un novio o una novia o Quiere lo que amiga. sea. Porque entonces, fíjate tú hasta ahí, ¿no? Hasta esa cosa de decir, la soledad, ¿cómo la combato? Con una relación amorosa. Pues no, esas generaciones son generaciones que depende del contexto en el que hayan vivido, a lo mejor han estado, pues imaginaros, más tradicional, ¿no? Casados, con hijos, y no, han tenido amigos, pero no como los tenemos ahora, que son Sí. nuestra familia elegida. Entonces, yo creo que es lo que decía Laura antes, cuando llegan a esa edad, lo que muchas veces están deseando es tener tus amigos, tus amigas, para el café, para charlar, Claro. para ir a tomar una Claro. cerveza, no siempre quieren quedar para desayunar, que esa es otra. Sí, sí, que nada más que para Nada desayunar. más que para que- desayunar y tener pues esa familia, ¿vale? Que cuando ya las hijas pues tienen su propia vida, los Claro. hijos, o los que no tienen hijos, que hay muchísima gente que yo me las imaginaba en un tercero sin ascensor, sin hijos, sí. Sí, Entonces, ¿y cómo lo ostras, hace? ¿cómo lo hace? Cómo lo hace. Y que también tienen muchas ganas de seguir siendo activas, no Claro. solamente receptoras de el curso de ganchillo, que está muy bien, ¿eh? Que yo no digo el curso de pilates, el curso, pero es todo recibo, y hay una necesidad que también durante el proyecto lo hemos constatado de, oye, que puedo, Sí, sí, sí. ¿sabes? Que De yo, coger a sus que yo amigas y irse también a la puedo playa aportar también, a la por sociedad. ejemplo. Por supuesto. Y eso está súper complicado, por lo menos a día de hoy está muy complicado encontrar vías de expresión y de aportar a la sociedad, que hay muchas que tienen muchas ganas. Ujú. Me gustaría ahora que viéramos qué fue después del día de la muestra del proyecto. O sea, qué ha pasado desde el año pasado hasta ahora. Porque he visto que los días 15 y 16 de octubre realizasteis el taller No es País para Viejas. El Silencio de los Viejos fue seleccionado para ser expuesto en el Museo Pompidou Málaga. ¿Qué ha sido del proyecto después de...? Pues mira, después del proyecto recogimos todo ahí. Era una barbaridad. Eso fue lo primero y dijimos, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Porque vaya trabajo que hicimos, Sí, sí. la verdad que yo creo que, vamos, muy contentas todas, ¿no? Que tiene su dificultad. Nosotras somos un colectivo, trabajar en colectivo tiene dificultades, es complejo. Porque, bueno, porque es complicado, ¿no? Siempre pues estar de acuerdo, ponerse de acuerdo, los tiempos, mil cosas, ¿no? Entonces fue como un esfuerzo que hicimos, yo qué sé. Sobrehumano. Genial, para ¿no? todos. Para sí, todo. y además hemos ajustado el presupuesto, Hemos con lo cual ajustado. teníamos casi ayuda. O sea, Sí, en sí, fin. sí, complejo. Entonces, al mismo tiempo que hermoso, precioso, ahora este año ha sido un poco el año de recoger el fruto. Entonces, pues, ¿qué nos ha pasado? Porque nosotras estábamos diciendo, bueno, pues esto de momento está aquí, vamos a ver cómo lo proyectamos, qué hacemos. Lo presentamos al CICU, que no lo al pillaron. Y es Tal, que- dijimos, bueno, vamos a que esto está ya Ya vivo, está. a ver qué pasa, ¿no? Y tuvimos pues la suerte que ellos mismos nos llamaron del Centro Pompidou Málaga en un proyecto de colaboración con el Centro Pompidou París, la exposición Las Edades de la Imagen, dentro del marco Horst Pistes. Y bueno, por la suerte de estar un mes expuesto con 17 artistas franceses y españoles, entre ellos nosotras, con Sí. parte del trabajo, ¿no? Sí, porque todo no cabía. Claro. Que eso fue, que además también ha sido muy bonito porque, claro, veníamos de ¡buah! A lo grande, ¿no? Y ahora esto no era una exposición solo nuestra, sino que era una colectiva. Y teníamos un espacio limitado. Entonces, ¿cómo entre lo que a ellos les había interesado, que era por lo que habían contactado, ¿no? Que era el documental, Las y tal, audiovisuales, audiovisuales sobre todo, cómo la esencia del Silencio de los Viejos podía estar en un espacio mucho más reducido. Entonces, bueno, ahí ha estado. Y la verdad es que ha sido muy bonito, Muy bonito. ha crecido porque Sí, se ha visto en otro contexto más limpio, tal vez, ¿no? sí, más ¿Lo has preparado, no? Para eso, digamos. Sí, sí, y bueno, estaba concentrado y después se ha añadido porque los talleres que mencionas se hicieron después de la inauguración al fin de semana siguiente en el mismo Centro Pompidou y se realizaron el taller de No es País para Viejas que lleva María. Se hicieron diferentes actividades de las encuestas, se hizo la performance, no sé qué, y se grabó, o sea, hubo un archivo sonoro, se entrevistaban a las personas con una serie de preguntas y después eso se ha montado y se ha colocado, ha subido a la exposición. Entonces tú estás viendo las imágenes en las televisiones antiguas,
están los documentales que te ponen los cascos, no sé qué, pero ahora hay un sonido de fondo que son los testimonios de las personas de diferentes edades, niños, adolescentes, mayores y tal, dando su opinión y ha quedado súper bonito. Yo creo que en el Pompidou como que el trabajo ha cogido como otra dimensión. Bueno, además estábamos al lado de artistas pues, muy reconocidos y también para nosotros era un lujo. Éramos el espacio Semilla, que era la presentación un poquito junto a otros artistas y era como, bueno, el comienzo de algo, ¿no? Y eso ha sido bonito, ¿no? Y estaba bastante recogido y toda la exposición en general, yo volví a verla luego y me pareció preciosa, ¿no? Porque hablaba de las edades de la imagen. En nuestro proyecto, en nuestro caso, con la vivencia más documental, digamos, más... Y en el otro caso, las edades de la imagen o los tratamientos que se pueden hacer a partir de la imagen, ¿no? Cómo envejece la imagen. Cómo envejece, cómo genera memoria. Entonces ahí ha cogido una dimensión. Y luego la parte ya de 15 y 16, que fue cosas cercanas con el público, pues eso, lo que dice Laura, pues cogió también otra dimensión. Hemos podido hacer red entre la gente de Sevilla, de la pieza, que ha hecho su pieza allí, con la gente de Málaga, que hizo el taller. Y entonces ha habido ahí como una sinergia para que pudieran participar si ellos querían en la performance, en la pieza, hasta el taller Pintar lo Viejo para los niños. Que ha sido muy bonito. Sí. Planteando unas preguntas y ofreciéndole unas imágenes viejas, antiguas, viejas, para que hicieran collage y dieran respuestas imaginativas, más o menos. Y han quedado unos trabajos súper bonitos. Y después también lo bueno que ha tenido de que estuviera allí en el Pompidou, que ha estado durante un mes. Un mes. Ha estado un mes, con lo cual lo ha visto, ha sido accesible a más gente, porque ha estado también más tiempo, ha estado en una ciudad que visita mucha gente y en un espacio muy conocido, ¿no? Y entonces hemos recibido mensajes incluso de, oye, he visto qué bonito, que ha invitado a reflexionar a la gente, ha llegado como a más, porque una de las cosas que pasaba en artillería es que de repente eran 3 días, era como... Ya. Sí, No daba tiempo. ¿sabes? No daba tiempo. Bueno, porque es normal, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, pero es como, ¡guau! Entonces aquí lo hemos disfrutado, eso que ha sido más. Claro, también se sosegado. un espacio grande, que convivíamos con otros proyectos, a veces había un caos de cómo direccionar la instalación para que la gente la pudiera ver más o menos ordenada, eso era imposible porque los medios... Claro, al final era el propio nombre lo dice, era un laboratorio, aquello era... Sí. Entonces... Y ahora el laboratorio yo creo que se ha trasladado más a 15 y 16, que han sido los días más que se ha ido, como digamos, experimentando, y luego el resto ha sido como la parte positiva, que ha tenido la oportunidad de estar un mes allí para ver un poco la pequeña instalación del salón, los cortos documentales, las televisiones, el espacio sonoro que se acopla luego, y bueno, ha crecido como a completar a lo mejor cosas, pero bueno, que está totalmente en proceso también. Sí. Eso quería preguntar ya para terminar, ¿qué viene ahora con el silencio de los viejos? Pues nosotras no lo sabemos. En Navidad quedaremos, ¿no? Quedaremos. Sí. Yo estoy grabando, pero también un poco a padres y a madres. A raíz de eso, muchos amigos dicen, ay, me encantaría tener una entrevista de mi padre, de mi madre, de no sé qué. Claro. O venga... Porque además creo que es bonito y sin ninguna pretensión, pues ahí también estaba, ¿no? Es que no nos ha dado mucho tiempo porque daros cuenta que nosotras también estamos en 1000 cosas. Tenemos más proyectos, por suerte, y porque también nosotras nos ponemos a ello, ¿no? Y entonces, pues, que hemos estado con Marta en Nudos ayer, con Laura hoy aquí, y ahora pues tendremos que encontrarnos nosotras. Sí, en Navidad hay que celebrarlo. Celebrarlo y pues ir viendo un poco, ¿no? Hacia dónde puede ir esto. ¿Habéis pensado más en lo de llevarlo a otros países? Pues me encantó la idea de hacer un mapa mundial de la vejez mundial. Pues claro, ¿no? Y de nos ver, encantaría. Sería chulísimo. Porque esa parte de esa esencia estaba, ¿no? Yo creo que desde el origen, ¿no? De decir, porque hay un espacio que no hemos mencionado mucho, que es el microabierto, que eso estaba en artillería, en la fundición mayor, en el centro justo, que es un micrófono rodeado de monitores con la pancarta, ¿no? Ese micro invitaba un poco a la gente a que se subiera y dijera solo mayores de 60, 65, en el caso de artillería, y dijera cualquier impresión, reflexión o grito que tuviera, protesta, lo que fuera. ¿Vale? Eso es parte genera como también genera con el tiempo el espacio del audio, ¿no? De decir, bueno, se graba esto en audio, ¿no? Entonces,
bueno, pues ese espacio también había como una visualización al principio, decir, este sonido que ahora hemos llevado a Málaga, por ejemplo, que está más cerca, también lo podemos llevar de pronto a París, porque además nosotras al estar ahora en relación con la gente de París, claro, pues con Elena Roblasio, la comisaria de Málaga, y Geraldine Gómez de París, pues nosotras, oye, que nosotras encanta cuando queráis vamos a París, ¿eh? Y que no tenemos problemas. No tenemos problemas. Imaginaros que era allí otro archivo de audio sonoro con la gente de allí. Sí, y también y ver cómo es la vejez en Francia o en Portugal. Es que no tiene nada que ver. O sea, que estamos en Japón, maravilloso, en África, que es otra historia. Claro, porque date cuenta que también muchas veces hemos reflexionado sobre esto, que igual esto también es un problema occidental de esta manera de tratar la vejez, que esto sí que lo conoce creo que todo el mundo, ¿no? Como en otros lugares el tema de la vejez es bastante distinto, ¿no? No en todos los sitios claro, hay este despotismo, digamos, hay otros lugares donde son venerados todavía. Entonces igual nos vamos a otro país y de pronto descubrimos que allí hay otras estructuras, otra forma de vida, otra manera de sus figuras. Ojalá, pero bueno, vamos a ir fluyendo. Sería maravilloso. Eso sería muy interesante, la verdad. Estaría muy bien, a ver si encontramos alguna convocatoria o alguien cree y nos llama y nos dice... Alguien que esté escuchando esto. Si alto, mira, hemos pasado Sevilla para Málaga, pues ya seguiremos, ¿no? Bueno, esperemos. Yo creo que podemos ir terminando por aquí. Esperemos que siga creciendo ese sincero viejo y que ayude a visibilizar este problema, ¿no? Que aportamos los números y los datos al principio de la ONU y tal, que no es un capricho, no es aquí de repente un capricho de artistas, es un problema real y que nos va a acabar afectando a todos, como hemos dicho. Y bueno, esperemos que se vaya visibilizando. Daros las gracias a las dos, a María y Laura, por haber venido. Gracias a ti. Y a todos los que nos escuchan. Y bueno, cerramos aquí el ciclo de entrevistas en el que hemos conocido algunos de los laboratorios que se pusieron el año pasado en la antigua fábrica de artillería en el marco del programa Interreg Magallanes ICC. Desde aquí damos las gracias de nuevo a todos los artistas que han pasado por estos micrófonos y que nos han ofrecido un poco de su tiempo para hablarnos de sus obras. Y sin más nos despedimos, os deseamos lo mejor, un saludo.